Bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? Básicamente, vamos a ver lo que son los arrays, ¿sí? Tienen varios nombres, ¿sí? Pueden llamarse arrays, listas, arreglos, ¿sí? Eh, Creo que hasta ahí, no me acuerdo otro, ¿sí? ¿Qué es lo que son? Son variables, ¿sí? O en este caso en Java son objetos, ¿no? Pero lo vamos a llamar como variables nosotros. Lo llamemos así, variables que contienen varios datos, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos eh, el array verduras, ¿sí? Y aquí dentro le vamos a poner string de verduras, ¿sí? Por ejemplo, papas, no sé, apio, cebolla, ¿sí? Y se cierra la sentencia. Bien, este es básicamente lo que es un array, ¿sí? Es una variable llamada verduras, ¿sí? Que contiene tres datos en este caso, ¿sí? También vamos a ver un poco lo que vimos en la clase pasada, lo que son los índices, ¿sí? ¿Se acuerdan qué eran los índices? ¿Quién dijo yo? ¿Qué eran los índices? ¿Nadie? Bien. Vamos a ver de nuevo lo que son los índices. ¿Qué son los índices? Una manera de poder organizar los datos. Bien, acá Víctor nos pone, son las posiciones de los elementos dentro de un array. Bien. Indicadores de posición también es correcto, ¿sí? Vamos a ver que son las posiciones en las que se encuentran estos datos, ¿sí? El dato papa, el apio y la cebolla. Los índices comienzan por el primer número del sistema decimal. ¿Quién sabe cuál es el primer número del sistema decimal? El 0, perfecto, ¿sí? Comienza por la posición 0, ¿sí? Entonces va a ser la posición 0, este va a ser la posición 1 y este va a ser la posición número 2, ¿sí? Así sencillito. Bien. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, los elementos, ¿sí? ¿Qué son los elementos? Creo que acá arriba también lo había descrito, que eran los elementos. ¿Alguien sabe qué son los elementos? ¿No? Bueno, los elementos son los valores, ¿no? Los elementos, ¿sí? Los elementos de un array son los valores, vamos a poner elementos, de cada índice del array, ¿sí? Por ejemplo, estamos aquí en la posición 0. ¿Cuánto vale la posición 0? Vale, en este momento, lo que lleva este string, ¿no? Que es papas, ¿sí? Es como tener una variable que se llame, que tenga el valor de papas. En el índice 1 tenemos el valor apio y aquí tenemos el valor cebolla. Esos son elementos, ¿sí? Eso es como vamos a identificar qué son los arrays, ¿sí? No es más que eso. Vamos a ver cómo jugar con los arrays, cómo agregar valores, cómo quitar valores, cómo acomodarlos, ¿sí? Cómo se va. Vamos a jugar con lo que son los métodos, ¿sí? Métodos o funciones. ¿Se acuerdan la primera clase que eran los métodos o las funciones? ¿No? ¿Nada? Funciones son módulos. Bien, ¿quién más da? ¿Quién más da un ejemplo para manipular objetos? Bien, vamos a pensar como si fuese
una cajita, ¿sí? Voy a poner acá una cajita, ¿sí? Esta función se va a llamar, siempre pongo en el ejemplo sumar, pero vamos a poner multiplicar números, ¿sí? Y tiene la particularidad que lleva aquí dentro, lleva unos datos de entradas, ¿no? Vamos a ponerle aquí dentro, ¿sí? Bien. Voy a poner acá parámetros. Vamos a ir identificando qué son cada cosa, ¿sí? Es un segmento de código que se invoca por su nombre, dependiendo de su uso pueden o no resolver algo, ¿sí? Devolver algo. Bien. Perfecto, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí tenemos una función que se llama multiplicar números, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesito yo primero para poder multiplicar? ¿Qué necesito para poder multiplicar? Datos, ¿sí? ¿De qué tipos de datos puedo meterle? ¿Booleanos? ¿Puedo meterle numéricos? ¿Sí? Enteros, ¿sí? ¿Puedo poner booleanos o no? No. ¿Sí? Dependiendo de cómo lo vamos a leer, ¿no? Si es un 0 y 1, se pueden multiplicar, ¿sí? Porque eso es lo que hace el componente AND, ¿no? Multiplica, si hay algún 0 de alguna de las dos patitas, ¿se acuerdan? Tiraba un 0, y si ambos son 1, 1 por 1, era 1, ¿sí? Bien. Entonces, primero que nada, necesito dos datos de entrada, ¿no? Para ese caso en particular, para números, ¿sí? Para poder multiplicar, yo necesito dos números. Esos números se llaman parámetros, ¿sí? Vamos a poner con otro color, ¿sí? Acá iría un parámetro y acá iría otro parámetro, o también llamado datos de entrada, ¿sí? Muy bien. Aquí dentro de esta función, de este cuadradito, vamos a poner lo que serían las famosas instrucciones que ya veníamos haciendo, ¿sí? Es la forma de manipular estos dos datos de entrada para poder devolver una salida. Entonces acá vamos a dibujar con un círculo una salida, ¿sí? A ver, salida. Ahí está. Perfecto. Bien, y aquí dentro lleva cómo resolvemos problemas nosotros. ¿Qué usamos para resolver problemas? También lo vimos en la primera clase, fue una de las primeras palabras que vimos. If, ¿Cómo? el if y el else. No, eso lo vimos por la tercera o segunda clase. Hay una palabra que nos dice que prácticamente vamos a resolver un problema, ¿sí? Acá vamos a escribir un algoritmo, Algoritmo. ¿sí? El algoritmo que era, Algoritmo. ¿sí? Una serie de La instrucción. instrucciones De son instrucción. ordenadas, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para resolver un problema. Para resolver problemas, ¿sí? Bien. Aquí lleva el algoritmo o las instrucciones que va a tener la función, ¿sí? Va a manipular estos dos datos, los multiplica, ¿sí? Y cuando ya termina de hacer ese algoritmo, tiene que devolver una salida. Por ejemplo, los datos multiplicados, ¿no? Multiplicar. Bien. Nosotros vimos también, a ver qué dice el chat. Ah, bien, finito también, ¿sí? Tiene que ser finito. ¿Qué más vimos de función de Java? ¿Cuál usamos nosotros? Una función específica de Java. ¿Se acuerdan qué función usábamos casi todo el tiempo?
el print, ¿sí? Bien. Por ejemplo, el system .out.print. line, ¿sí? Eso significa ln. Fíjense que lleva una estructura así, ¿sí? Lo mismo que multiplicar números, ¿sí? Pero bueno, tiene una serie con puntitos. Ya también vamos a saber qué son los puntos, para qué nos sirven, ¿sí? Pero básicamente lleva el nombre de la función, seguida de un paréntesis, y aquí dentro se le pasan los parámetros. ¿Qué parámetros usábamos acá? Por ejemplo, el número es, y así, ¿no? Concatenamos también acá adentro, ¿sí? Entonces, esta función de Java, ¿qué es lo que devuelve? ¿Cuál es la salida de esa función? ¿Quién sabe? ¿Qué es el chat? No, como que ninguna. Sino, Resultado en igual. la Solución salida de del ese problema. sería poder escribir por consola, ¿sí? Sí. Entonces, los parámetros que nosotros le ponemos a esa función son escritos por consola. Entonces, para eso nos sirve esa función, ¿sí? El system.out.print nos sirve para mostrar por consola. Esa es la salida, ¿sí? Nos muestra datos por consola. Bien. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Son parecidas las cosas que vamos viendo. Ah, no. Claro, sí, igual la función tiene que devolver algo, ¿no? Siempre. O puede devolver un true, un false, o no puede devolver nada, depende de las condiciones que tenga el algoritmo que lleva aquí dentro, ¿no? Bien. Bueno, una vez dicho esto, ¿quedó alguna duda hasta ahí? ¿Cómo vamos a llamar las cosas ahora? ¿Sí? Recuerden, los índices son las posiciones, los elementos, los valores de cada posición. Posición. ¿Sí? Tenemos esta cosa llamada método o función, ¿sí? Y nueva palabra, parámetros, ¿sí? O datos de entrada, ¿sí? Y bueno, acá lo que sería la salida. Parece fácil, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Vamos con el Power, ¿sí? Vamos a ver que acá nos vamos a marear un poquito, pero no se asusta. Bien, aquí lo que estábamos hablando, que son los arrays, ¿sí? Cada proporciona una estructura de almacenamiento denominada array que permite almacenar muchos elementos de la misma clase e identificarlos con el mismo nombre. Bien, aquí nos está tirando un dato extra. ¿Qué quiere decir? Está poniendo el enunciado. Fíjense que aquí dentro de verduras nosotros tenemos todos datos de tipo string, ¿sí? Por más que yo le haya puesto una sola comita de esas, ¿no? Se le puede poner las dobles. Vamos a usar las dobles nosotros, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a poner una sola, pero se usan las dobles. Bien, fíjense que son todos valores de tipo string, ¿sí? No cambia eso. Entonces, lo vamos a ver de esa manera porque la forma de separar las cosas por tipos de datos, ¿sí? Ya vimos que nos puede beneficiar y nos hace una aplicación más, además de estructurada, más disciplinada, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener cierta estructura para poder seguir un camino a la aplicación que vamos a hacer, ¿sí? No podemos ponerle cualquier cosa dentro del array. Hay veces que sí, pero bueno, acá nos está diciendo que lo veamos primero como un conjunto de elementos de la misma clase, dice, ¿sí? Esa es la misma clase, ¿cuál era? String, ¿sí? Bien, arrays. La declaración de un array tiene la siguiente sintaxis, ¿sí? Fíjense que es parecida a lo que es una variable, ¿sí? Se le pone el tipo o la clase, la que está hecho, ¿no? El array. El identificador del array. ¿Cuál vendría a ser el identificador de una variable, por ejemplo?
¿cómo lo llamábamos nosotros? No le decíamos identificador, le poníamos algo más bonito. Ahí abajo, fíjense, a ver qué dice el chat. Nombre. Un nombre, perfecto. Ese es el identificador. Ponerle un nombre a una variable o ponerle un nombre al array, ¿sí? Eso quiere decir con identificador, ¿sí? Hay que ponerle, fíjense, el tipo de dato. Hay que decirle que es un array con estos corchetes, ¿sí? Y hay que ponerle un número, ¿sí? Se lo puede escribir de esta manera, te lo presento aquí, o de esta manera, ¿sí? Buenas, Lucas, bienvenido. Bien, continuemos. También se puede inicializar indicando la lista de valores que va a almacenar, ¿sí? Fíjense que van a ser string, ¿sí? Los días laborales, ¿no? Está poniendo la variable o el array días laborables. Fíjense que inician con minúscula y cuando son varias palabras, bueno, ya podemos diferenciar con las mayúsculas, ¿no? Así que esta es la forma correcta de declarar nombres para variables o nombres para array, ¿sí? Después vamos a ver por qué es eso, ¿sí? Para que no se mareen. Pueden escribirlo con mayúsculas, sí, lo pueden escribir. Les va a tomar igual el dato, pero cuando ustedes vean código de otras personas, nunca van a ver que comienzan con una mayúscula, ¿no? Bien, fíjense que tienen un array de los días laborales, los días de la semana, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene ese array? 5. Tiene 5 elementos. Bien, ¿hasta qué número llegan las posiciones? 4, profe. Hasta 4 pues están al 0. Muy bien, empezamos con el 0, ¿no? Son 5 elementos, pero llega hasta la posición 4, porque empezamos de la posición 0, ¿sí? Sí. Bien, aquí hay otro array, ¿sí? Este ya viene a ser de números, ¿sí? Le pone de nombre enteros. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque el tipo de dato que le está poniendo acá es de tipo entero. Fíjense que aquí comienza también con lo que serían las llaves, ¿no? Tiene un comienzo, tiene un fin y tiene, para cerrar la sentencia, el punto y coma, ¿no? Bien. ¿Cuántos números tiene este array? 9. ¿Cuántos elementos? 11. 11 elementos. Muy bien, tiene 11, ¿sí? Fíjense que va del 1 al 10. Del 1 al 10 son 10 elementos y le sumamos el 0, son 11 elementos. Bien. ¿Y cuántas posiciones tenemos? Perdón, ¿hasta qué posición llega, no? Porque las posiciones son la misma cantidad, pero ¿hasta qué posición llega? 10. Hasta la posición 10, ¿sí? Perfecto. Bien, el array días laborales almacena 5 objetos de tipo string, 5 elementos le vamos a llamar nosotros, con los nombres de los días laborales de la semana. El array de enteros almacena 11 números enteros con valores de 0 a 10. Bien, no es más de lo que ya vimos. 11. Bien. Bien, acá hay otro nombre que le vamos a poner, ¿sí? Además de array, lista, arreglos, también se llaman vectores, ¿sí? Yo se les doy todos los nombres para que cuando ustedes vean la documentación de Java o por ahí tienen estos nombres, ¿no? Pero generalmente se los llama array nada más. Pero si ustedes ven vectores, ¿sí? También es un array. Vamos a ver esto. Bien, un poco más de lo que veníamos hablando. Fíjense que primero instancia lo que es el tipo de dato, ¿sí? Le estamos diciendo que va a ser de tipo array con estos corchetes, ¿sí? Y le pone un nombre o un identificador al array, ¿no? Bien. Así es como se instancia un array vacío, ¿no? Fíjense que estamos poniendo que es igual a un nuevo array, ¿sí? Esta sentencia
le vamos a decir que es un nuevo objeto, por eso se llaman objetos en Java. Pero no nos confundamos con la palabra objeto todavía. Quiero que ustedes vean solamente para qué nos sirve esto. ¿Sí? Fíjense que tienen la palabra new, ¿sí? Int, y tiene entre los corchetes el número 7. ¿Qué significa el número 7? Significa que solamente va a tener esa cantidad de elementos, ¿sí? Que fija la cantidad de elementos. O sea, solamente 7, ¿sí? Puede tener 3 elementos, ¿sí? O sea, 3 valores, y los otros pueden estar en 0, pero solamente llegan hasta 7, ¿no? Para eso nos está poniendo números de elementos del vector. Bien, y aquí tenemos, estamos jugando con lo que es el índice, ¿sí? Me está diciendo que estamos en el array notas, ¿sí? Y cuando ponemos algo en este corchete, que son números, ¿sí? Son números de índice. ¿Qué quiere decir? Fíjense este que dice notas, yo lo voy a poner con el nombre que teníamos nosotros. Vamos a poner esto. Quiere decir que, por ejemplo, nuestra variable comenzaba con mayúscula. No se hace eso, ¿no? Pero para seguir el código. Verduras, sub, se quiere decir sub, ¿sí? Para poder leerlo, le decimos sub. Si yo le pongo a este sub 1, ¿a qué es igual este valor? Está diciendo que estamos en la posición 1 y que le vamos a asignar un valor. Pongamos que esto está en blanco, ¿sí? Esto sería algo así. Ni siquiera un string, está separado por comas, ¿sí? Termina acá. Eso es lo que está pasando ahí, ¿sí? No, mejor arriba. Sí, sería mejor. Comparamos. Bueno. ¿Qué quiere decir verduras con el corchete en 1? Quiere decir que le vamos a asignar un valor en la posición 1, ¿sí? Acá podemos poner, no sé, zanahoria, ¿sí? Y cerramos, ¿sí? Entonces ahora este array que estábamos creando, que estaba vacío primero, fíjense que está vacío y que tiene hasta 7 elementos en total, ¿no? En este caso sería 3. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea verdura sub 1, estamos diciendo que en la posición 1 se va a instanciar el elemento con el valor de zanahoria. El new te está diciendo el límite que tiene, hasta cuántos puede tener, hasta cuántos elementos va a tener ese array, ¿sí? Léanlo así primero, porque si no, después no lo van a entender. Después cuando veamos objetos y herencias, también usamos la palabra new, entonces puede tener distintos significados. Entonces por ahora vamos a ver que sirve para dar un límite a estos arrays, ¿no? Bien, si yo pongo aquí verduras, sub 0, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy inicializando un valor, perdón, una variable, o estoy asignando un valor? Asignando un valor. Asignando un valor. Estamos asignando un valor, ¿sí? Bien. Ojo, Víctor, ¿no? Solamente asignamos el límite cuando ponemos la palabra new. ¿Sí? Ese nos da, fíjate en el Power, que cuando ponemos la palabra new, nos da el límite del vector. ¿Sí? Aquí, cuando estamos solamente llamando, fíjate que ya no pone ni siquiera el tipo de dato, ya directamente lo llamamos con el nombre y le estamos diciendo que vamos a asignarle un valor a la posición 0. Muy bien. Bien, entonces esto sería, por ejemplo, no sé, le podemos poner cebolla, ¿sí? No se me ocurren verduras en este momento. Entonces, estamos asignando el valor de cebolla a la posición 0, ¿no? Quedaría algo así. Bueno, no me alcanza muy bien, pero quedaría ahí la palabra cebolla.
como verdura. Perdón, lo puse en mayúsculas, pero va con minúsculas, ¿sí? Yo lo puse todo con mayúsculas porque ya lo había escrito mal, entonces, bueno, sigamos la lógica, ¿no? Bien, entonces acá, a este array se le llama asignar valor a la posición, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí, asignando un valor en la posición 0, ¿sí? Lo mismo acá, estamos asignando un valor, ¿sí? Y cuando ponemos la palabra new, estamos poniendo el límite de la cantidad de elementos que va a tener. ¿Qué era un elemento? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Son los valores que tiene cada índice, ¿no? Entonces acá sería hasta el número 7. Bien. ¿Alguien se perdió con eso? Con lo que es asignación y con lo que es inicializar una variable de tipo array. Yo un poco, profe. Bien. Vamos entonces a diferenciar. Acá vamos a inicializar un array. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer después se lo paso por código comentado. ¿Cómo se inicializa un array? Sin ver. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ustedes me van a ir guiando. ¿Qué hay que poner primero? El tipo de dato. Perfecto. Tipo de dato. A ver, ¿qué más dicen ahí? Tipo de dato. ¿Sí? ¿Le puedo poner string? Sí. Le puedo poner string. Sí, perfecto. ¿Qué más sigue? El sub, ¿sí? Y el nombre. Bien. Sigue el sub, o lo que sería los corchetes, que nos indican que va a ser el tipo de dato string y que va a ser un arreglo o una lista, un vector, como ustedes quieran llamarlo. Y después lleva... ¿Lleva espacio entre final corchete y string, profe? no, yo lo pongo para que Es sea todo junto. más visible nomás. Ok. Bien. Casi, Víctor, por ahí. Por ahí vamos. ¿Sí? Fíjate que primero lo que hacemos, en este caso con lo que vamos con el power, ¿no? Después lleva el nombre y le vamos a decir cuál es el límite de este array. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para marcar el límite? New. ¿Qué palabra usamos? New. New. El new. ¿Sí? Muy bien. Usamos el new, ¿sí? Seguido de ¿qué? El número El de... número límite. A ver, vamos a corroborar, ¿sí? Tipo de El datos. sub, Fíjense, lleva el Array. new, lleva primero el tipo de datos y al último la Ah. cantidad de los vectores, ¿no? Entonces, aquí sería string. ¿Cuántos string va a tener este array? Vamos a decir que 5, ¿sí? Esto me está diciendo que vamos a crear, por ahora está vacío, ¿no? Es como decir que nombre tiene 5 lugares, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ahí, ¿sí? Eso estamos haciendo. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí tenemos un límite, ¿sí? otra pregunta, profe. ¿Sí? Ahí, string, después tengo los corchetes, el sub, para Sí. graficármelo un poco en la cabeza. Ujú. Ese sub abierto y cerrado es el espacio vacío donde después yo pondría hasta un máximo de 5 string. Así lo Eh, tengo que ver. a ver, por ahí vamos, pero a ver, vamos a hacer unas correcciones nada más, ¿sí? Fíjate que Ujú. primero eh, vamos a escribir qué tipo de variable vamos a trabajar, ¿sí? Así como veníamos haciendo con los tipos entero, tipo string, tipo booleano, ¿sí? Primero lo que hacemos en estas líneas tal igual, ¿sí? Estamos creando
solamente un dato, le estamos diciendo, ¿sí? Primero que nada le estamos diciendo el tipo de datos, ¿sí? Eso ya lo conocen ustedes. ¿Qué es lo que estoy diciendo con estos sub o con estos corchetes? Le estamos diciendo que es un array. Si yo no le pongo eso, ¿sí? Si yo le borrase eso, fíjate, ¿qué me queda? Me queda Una una variable. variable con un solo valor, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Bien, queda una variable común, ¿sí? Queda una variable nombre de tipo string, pero no va a ser un vector, no va a ser un array. Entonces, por ese motivo es que nosotros estamos diciéndole que sea de tipo vector o tipo array, ¿no? Solamente para eso nos sirve de este lado, ¿sí? Antes Ah, de ok. hacer cualquier cosa. Fíjate después, acá vamos a marcar lo que sería el límite, ¿sí? De ese array, para poder asignar los espacios, ¿no? Que va a tener. Después hay otra cosa más, ¿sí? Que es esto. Fíjate que esta es la inicialización de un array, no tiene valores todavía, ¿sí? Solamente tiene un límite, es una variable de tipo array. Fíjate acá en la línea roja que voy a hacer, esto es una asignación, ¿sí? Le estamos diciendo que en este array, por ejemplo, que se llame nombre, voy a ir a la posición 1. ¿Cuál vendría a ser la posición 1? La que esté aquí, ¿verdad? Segunda Esta es posición. la posición 0, posición 1. Le estamos diciendo que ese campo que está en blanco se le va a asignar este valor, ¿sí? Entonces, esta es una asignación, ¿sí? Fíjate que ya tiene el nombre, está atrás, digamos, de lo que sería la variable, ¿no? El nombre de la variable. Aquí está antes. Aquí estamos declarando qué tipo de variable es y acá estamos asignando, ¿sí? Es un poco confuso Ok. ahora, pero después cuando le agarremos la mano, no tengan miedo, ya lo vamos a ir viendo. No, no, pero ahí quedó más ordenado, por lo menos. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Gracias, pues. Bueno, no hay por qué. Entonces acá tenemos la parte de la inicialización con verde, tenemos con celeste el límite y con rojo la inicialización, ¿sí? Son muchos conceptos, por eso yo le decía que iba a ser densa la clase, ¿sí? Tenemos desde índice, elementos, parámetros, inicialización, son palabras nuevas quizás para nosotros, no la vamos a aprender de golpe, ¿sí? Bueno, igual podemos acceder de nuevo al Power y en la práctica se ve mucho más claro. Bien. Ahora vamos a ver lo que es un array list, ¿sí? Parecido, ¿sí? Fijémonos que es lo que nos dice el Power. Es un array redimensionable, puede almacenar un número indefinido de elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí nosotros, fíjense, en este array común, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? 5. Le estamos poniendo que hay hasta 5 lugares, ¿sí? Este otro tipo de array tiene un número, no sabemos cuántos números puede tener 5, puede tener 7, depende a lo que nosotros le agreguemos a ese array. Entonces, como decir, agarrar un array y que sea manipulable, ¿no? Que sea flexible para nosotros. Imaginémonos que tenemos un ciclo que va del 1 al 30 y le vamos a ir asignando valores, ¿sí? Entonces ese array, este array list, va a tener 30 lugares, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve. En cambio los otros, vos ya le marcás el límite. Entonces es más estructurado, es más fijo. Y quizás no nos sirva tanto, ¿sí? Pero está bueno saberlo, digamos. Pero más que nada vamos a trabajar con lo que son array list, ¿sí? Porque son más manipulables y quizás eso sea bueno y no sé, quizás sea malo, vamos a verlo después, ¿sí? O sea, profe, que cuando crea el array list, después no tiene que asignarle, digamos, un límite con el new, porque ya Exacto, se va agregando a medida que uno le va poniendo el valor a la variable. exactamente. Muy bien, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí?
Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se instancia o cómo se inicializa lo que es un array list, ¿sí? Fíjense que tiene, bueno, la palabra array list, ya no ponemos el tipo de dato, no lo ponemos al comienzo, sino que lo vamos a poner después de la palabra array list, ¿sí? Y vamos a usar estas etiquetas, ¿sí? Lo vamos a usar como si fuesen etiquetas. Aquí dentro lleva lo que sería el tipo de dato, ¿sí? Puede poner un int, un string, lo que nosotros queramos. Luego tiene lo que es el identificador, ¿sí? El nombre. Y por último, acá le estamos diciendo que va a ser, bueno, estamos diciendo que es un nuevo array que no existía y que ahora existe. Eso solamente le estamos diciendo acá. Fíjate que no tiene un límite, ¿no? No tiene un número aquí, sino que tiene, le estamos diciendo que va a ser un nuevo objeto manipulable por nosotros, ¿sí? Un nuevo array list, por así decirlo, ¿sí? Más fácil. Una nueva variable, ¿sí? Bien, fíjense que yo les decía, les comentaba la palabra método o la palabra función, ¿sí? Que está instanciada así, fíjense, tiene en minúscula siempre el nombre o el identificador y entre paréntesis, ¿qué es lo que lleva dentro? ¿Quién se acuerda el nombre? ¿Cómo se llama lo que va adentro del paréntesis de una función? Una variable al parámetro. Un parámetro, ¿sí? ¿Qué era un parámetro? ¿Se acuerdan? Parámetro, datos de un Un parámetro. ¿Qué es un parámetro? dato. El dato, Eran los límites que se ponían de Bien. Vamos a ver acá en el Paint, a ver, vamos a hacer un refresca memoria, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a salir de lo que es array, ¿sí? Vamos a ver lo que son funciones o métodos. Para eso hicimos la cajita esta, se llama multiplicar números. Fíjense que aquí dentro llevan los parámetros, puede ser 1 hasta, no tiene límite. Muy bien, el dato requerido para operar dentro de la función, ¿sí? Comúnmente llamados datos de entrada, ¿no? Hay que mandarle un dato para que podamos procesar esta función, ¿sí? El dato que nosotros mandamos acá, fíjense que le mandamos datos de tipo string, ¿sí? Y bueno, concatenamos con el signo más. Bien, también podemos concatenar con la coma. Vamos a ver qué es lo que hace esta función, este método. Fíjense que como teníamos array maleables, ahora para poder agregar un valor a ese array, vamos a usar esta función, el addValue. ¿Qué es lo que hace esta función? Añade un valor al final de la lista. Bueno, mientras les voy explicando esto, voy abriendo lo que es Eclipse para poder mostrarles un ejemplo sencillo. ¿Sí? Los de la clase 1 ya hay algunos tan avanzados, entonces por ahí me piden algún consejo, algún error que les sale, y bueno, vamos a ver cómo instanciar bien lo que es un array list y cómo ponerle un dato, ¿no? ¿Sí? Con esta función. Bien. Después tenemos uno que le pone dos parámetros, ¿sí? Es la misma función, pero le puede pasar dos parámetros. ¿Qué sería index para ustedes? ¿Qué significa index? Dentro. ¿Cómo, disculpa? índice, numerarlos. ¿Sí? El Indexarlos. index, fíjense que es parecida a la palabra, es el índice, ¿no? ¿Y qué marcaba lo que era un índice? ¿Qué era un índice? La posición. Perfecto, la posición, ¿sí? Y fíjense que tiene un value o un valor, ¿sí? ¿Qué cosas tenían valores? Los elementos, ¿no? De un array. Entonces, pasándole dos parámetros, ¿sí? Uno es la posición y el otro es el valor, ¿sí? Le podemos pasar que a la posición 5 tenga la palabra cebolla, ¿sí? O la posición 3
poneme una frutilla, ¿sí? Por así decirlo. Entonces nos está asignando el valor y la posición para ser un poco más preciso. Y no, como estábamos haciendo acá al principio, ponerlo al final del array, ¿no? Bien. Consulta, profe. Sí. O sea que en el array list ya no le damos el valor como lo hacíamos en el array común con el sub. Ujú, perfecto. Ahora lo hacemos de esta manera, digamos, con el add, y Ujú, entre paréntesis podemos hacerlo con el índice o sin el índice. perfecto. ¿Sí? Si lo hacen sin el índice, se va al final. Y si lo hacen con el índice, es más específico, ¿no? Dónde van a meter el valor. Pero no es más que eso. ¿Sí? Tenemos un clear, que no se le pasan parámetros, ¿sí? Porque se le pasa, anterior a esto, se le pasa lo que sería el array list.clear, así como se escribe. ¿Y qué es lo que hace? Me limpia el array, ¿sí? Bueno, de get, ¿quién sabe qué es get en inglés? Obtener. Obtener, ¿sí? Muy bien, tiene un valor, hay que pasarlo a un índice. Remove, ¿quién sabe qué es remove? Remover. Remover, ¿sí? Pero no podría modificar el array. Sí se puede modificar el array, por eso estamos diciéndole que el array list es más maleable. El array solo común no es tan maleable, ¿sí? Solamente los datos que contienen podemos manipular, pero no el límite, ¿no? Y acá sí podemos manipular el límite. ArrayList también puede devolver un array. Sí, todavía no entremos en eso, pero sí. Sí. Después podemos ver que un array puede contener otros arrays y lo vamos a ver con matrices enseguida. Ojo, con matrices no vamos a ver mucho porque yo toda mi carrera casi nunca vi matrices, así que está bueno saberlo, pero no estudiarlo así a fondo. Bien. Vamos a ver si se abre Eclipse. Acá está. Matrices da miedo, dice. No se crean, es solamente... ¿Se acuerdan cuando vimos los if, else anidados? ¿Sí? Que es un if dentro de otro if y se hacía un chorizo de datos, ¿sí? De flujo de datos. Bueno, es parecido, pero con ciclos. ¿Dónde está Eclipse? Los grafos. Bien. Bueno, sigamos. Bien, ya teníamos lo que era el remove, el set. ¿Qué significa la palabra set en inglés? ¿Cuál es la diferencia con el get? El set es dar. Reemplazar. El set es como me dijiste, disculpa. Que la diferencia con el get es que es dar algo. Establecer, dar, poner. Muy bien. Para hacerlo más sencillo, el set modifica el valor, ¿no? El get solamente lo lee. ¿Sí? El get es leer o obtener, ¿sí? Y el set es modificar el valor que tenía antes, ¿sí? Bien, size. ¿Qué significa size? Seguramente lo vieron en la ropa. ¿Qué detalle? Como... Es el tamaño, ¿sí? ¿Sí? Está bien, por ahí va. El tamaño, perfecto, en el chat. Bien. No lo vamos a ver todavía los métodos, pero más o menos les digo para qué sirve. Después tenemos el toString. ¿Qué es lo que haría un toString? Si quieren lean, ¿no? Lean. Retorna un string. Representativo de la lista. Fíjense que nosotros teníamos un string, perdón, un array. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver dibujado. ¿Dónde está? Esta consola no se quiere bajar. Bueno, hacemos así. Bien, acá está la consola, fíjense. No es lo mismo que pasarlo a string Juanito, que tiene
estos valores entre comillas, ¿sí? Porque cuando yo devuelvo lo que es un array list o un array, ¿sí? Lo estoy pintando acá. Lo estoy pintando nada más. Por ejemplo, acá lo pinto, le agregué al final, le agregué Juanito. ¿Sí? Fíjense que acá yo lo instancio, ¿sí? Tenemos un array list, y este me está diciendo que es un nuevo objeto, ¿sí? ¿Y qué estamos diciéndole? Está vacío primero, entonces yo le agrego, fíjense con el add, es la función o el método que vimos primero, y le quiero poner Juanito, ¿sí? Yo le podría poner un 5 a esto. ¿Por qué me marcaría error? Porque es un dato de string. Perfecto, ¿sí? Porque acá arriba le estamos diciendo que solamente contenga string, ¿sí? Aquí también. Entonces por eso me está marcando error, porque no va a poder agregar, ¿sí? Un dato que no sea otro que string. Bien, entonces lo imprimo, ¿sí? Imprimo hasta ahí, vamos a ver así, lo imprimo y me trae Juanito, ¿sí? Después tenemos otro, Pedro, se lo agregamos, ¿sí? Va a ir al final del array y se va a insertar. Entonces aquí tenemos Pedro. Claro, pues algo que ponga el 5 entre comillas, que ya sería un string, ¿no? Bien, y fíjense que si yo le pongo nombres punto to string, uy, se me choteó. ¿Qué haría esto? ¿Qué me devolvería esto? Me devolvería Los nombres. así. Juanito, Pedro, así. ¿Sí? Solamente agregándole las comillas, que no es lo mismo que esto, que tienen sin comillas, ¿no? Después ya lo vamos a ver para qué necesitamos el toString, quizá mucho más adelante nos sirve pasar todo a cadena, ¿no? Sí, bien, básicamente era eso. Bien. Tenemos otras funciones, no las vamos a ver todavía, ¿sí? Vamos a dar un poquito de miedo, que son los arrays bidimensionales, ¿sí? Es una colección de un número fijo de elementos dispuestos en filas y columnas. Es decir, que tiene dos dimensiones. Acá lo voy a presentar, ¿sí? Aquí tenemos las filas, ¿sí? ¿Cuántas filas tenemos? 2, 3, 4, 5. De 5 por 5 columnas, ¿sí? Fíjense que acá le declaramos el límite, ¿sí? Como estábamos haciendo con los arrays fijos. En este también, ¿sí? Le declaramos un número finito de lugares, ¿no? Bien, donde todos los elementos son del mismo tipo. Una sintaxis para declarar una matriz bidimensional es, bueno, poniendo el tipo de dato, y fíjense que los sub los estamos poniendo dobles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser de dos dimensiones, un alto por un ancho, ¿sí? Y bueno, luego el nombre de la variable o de la matriz. Después tenemos, ¿qué es el chat? No se acuerda del Excel. Sí, es horrible el Excel. Tenemos un nombre matriz, ¿sí? Fíjense que vamos a instanciar, ¿sí? ¿Qué era instanciar? Era como inicializar, ¿no? Un objeto de una matriz. Bien, y en el nombre matriz le estamos diciendo que sea un nuevo tipo de dato, le está diciendo, ¿sí? Estamos diciendo que es de dos dimensiones. No le demos mucha bolilla a esto, pero sí le demos bolilla a cómo recorrer matrices, ¿sí? Bien, fíjense acá que le están poniendo un tipo de dato doble, ¿sí? O double, que quiere decir que lleva decimales, ¿no? ¿Sí? Lo mismo aquí, este no tiene que ser diferente de este, ¿sí? Los dos tienen que ser el mismo tipo de dato. Bien,
Los corchetes nos está diciendo que es de 2 dimensiones y que se llama matriz. Bien, vamos a ver cómo asignar. Bueno, acá estamos asignando un valor de la matriz, ¿sí? Fíjense que están todas en 0, ¿sí? Están todas en 0. Y cuando nosotros le ponemos el sub, estamos diciendo que andate a esta posición y a esta posición. Entonces, lo que está en el corchete y el 5, ¿qué sería? ¿Fila o columna? Fila. 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 Ahí abajo dice, ¿no? Fila, ¿no? Profe, ¿no tendría que ser fila 4? 0, 1, 2, 3, 4. En realidad sí, tendría que ser la fila 4 acá, ¿no? Porque comienza por 0. Está mal en Power, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Bien. Y la posición 3 creo que está bien. 0, 1, 2, 3. Bien, la posición 3 estaba bien, pero este era un 4. ¿Sí? Por ahí se pasan las cosas. Pero no era un 5, era un 4. Porque nosotros cuando recorremos por índice, comenzamos por el 0, ¿no? Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, así asignamos un valor, ¿no? Fíjense cuántos valores tenemos entonces. Tenemos 25 valores, ¿no? No. Fila 4. Estaba bien fila 3, ahora te digo por 3, ¿por qué? Mira, perdón, columna 3, ¿sí? Acá tenemos la columna 0, aquí tenemos la columna 1, columna 2 y columna 3, ¿sí? Entonces la columna 3 estaba bien, ¿sí? Bien. Y este era fila 4. Bien, podemos recorrer una matriz de varias formas. En cualquier caso, bueno, vamos a hacer un recorrido de 2 dimensiones y vamos a necesitar los 2 índices, ¿no? O sea, tanto para filas como para columnas. Bien, y se leen este chorizo de código, ¿sí? Vamos a entendiéndolo con... Hay que hacer una prueba de escritorio. ¿Pudieron hacer alguna prueba de escritorio, aunque sea sencilla? En los problemas no hay problema que sea sencillo, ¿no? Pero, ¿hicieron alguna prueba de escritorio? ¿Saben qué es una prueba de escritorio? Sí, profe, pero no hice yo. La asistencia, no sé, ahí está, Facundo ya lo puso. Bien, vamos a checar esto. Vamos a hacer un nuevo Paint porque en Excel no me dejaba. Nuevo, sí, guárdalo como quieras. Bien, vamos a poner acá título, prueba de escritorio, ¿sí? Bien, ¿qué es la prueba de escritorio? Fíjense las variables que vamos a usar. No sé por qué se ve tan pequeño. Justo están los botones ahí del zoom. Ahí está. Ah, medición. Ahí está. Maximizar. Fíjense, no sé si logran ver, pero está inicializando una variable de tipo entero, ¿sí? Tipo numérico. Le estamos diciendo que va a ser de 2 dimensiones y que se va a llamar matriz, ¿sí? Y le estamos poniendo del otro lado los límites, ¿sí? De 50 por 100, ¿sí? ¿Cuál va a ser el 50 y cuál va a ser el 100? ¿Cómo habíamos quedado? ¿El 50 es fila o es columna? Fila. Fila. Sí. ¿Filas? ¿Sí? ¿Están seguros? Bien, filas. ¿Sí? Ahí viene el chat. 50 filas por 100 columnas.
¿sí? Entonces primero vamos a, fíjense, aquí hay un ciclo for. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿no? Hay un ciclo Sí, for así. que va desde el índice 0, ¿sí? Hasta el 50. Acuérdense que este era el comienzo del ciclo, este era la condición o el final, y que va a ir de uno en uno, ¿no? Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio. Aquí tenemos una variable. ¿Cómo se llama la variable? Se llama i. Perdón, ¿sí? La variable i. Después vamos a tener la variable j. Vamos a poner con mayúscula, no se nota. J, bien. Y tenemos el system out print, ¿sí? De la matriz que muestra la fila y la columna, ¿no? En la que está. Profe, no puedo hacer cambio con ticket, no me toma los datos, soy añazgo ISIS, ya esta es la tercera clase que tomo con usted y no puedo poner asistencia. Bueno, ahora lo hablo con los profes, a ver quién puede hablar con el técnico, no sé si... Creo, las malas lenguas creo que me dijeron que era hasta el 25 el cambio de comisión, que ya lo habían anunciado, yo no estoy seguro, pero lo vemos. Bien, sigamos. Entonces tenemos lo que sería el system out print. Muestra matriz sub i j, ¿no? Bien. Vamos a poner esto así. Esto así. Bien, esto es lo que es una prueba de escritorio. ¿Cuánto vale i? O sea, primero vamos por jerarquía. ¿Qué ciclo se va a inicializar primero? 50. Ahí está. Acá habían puesto la asistencia. Ahí ya te la pasaron, perfecto. Bien, vamos a ver el código. ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo que tiene mayor jerarquía? El que está pintado primero, ¿no? Porque leemos desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el ciclo de las i va a ser el primero por el que pasa el código Java, ¿no? Entonces, ¿y cuánto está valiendo en este momento? ¿Con cuánto comienza? 0. Con 0. ¿Sí? Vamos entonces a ponerle 0. Aquí tenemos un 0. ¿Sí? ¿Se cumple la condición 0 es menor que 50? Sí, entonces ingresamos al ciclo. Ahora, la instrucción de este ciclo, que tiene mayor jerarquía, me está diciendo, haceme otro ciclo. ¿Sí? Este ciclo vamos a tomar en cuenta lo que serían las J. ¿Sí? Va a ir desde el 0 hasta el 100. ¿Sí? Que serían las columnas, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Cuánto vale J entonces? Vale 0. ¿0 es menor que 100? Sí. Sí. Entonces, vamos a poner primero, vale 0. ¿La condición se cumple? Sí. Bien. Sí. Vamos al power. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se cumple esta condición? ¿Sí? Y vamos a usar una función que era para imprimir. ¿Y qué va a imprimir? Imprime matriz sub i sub j, ¿sí? Quiere decir que me está marcando una posición en la que vamos, ¿no? Entonces, me va a imprimir la posición 0, 0, ¿sí? Por ahí va, ¿sí? Fíjense que esto lo vamos a poner incluso, perdón, vamos a poner así. Ahí queda más bonito, ¿sí? Bien. Vamos a ver cómo crece esto. Bien, salimos del ciclo. ¿Por dónde va a pasar entonces el código Java?
¿Por el ciclo de afuera o el ciclo que teníamos aquí dentro? Por el ciclo de adentro, ¿sí? Porque primero ingresamos a este ciclo y este ciclo todavía no termina, ¿sí? La instrucción de este es que se cumpla esto de acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esto de acá y cuando recién no se cumpla esto vamos a salir de este ciclo y quizá entremos de nuevo o no, ¿sí? Bien, el segundo for. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando imprimíamos esto? Salimos del ciclo. ¿Qué es lo que pasa cuando salimos del ciclo? Intentamos volver a entrar, ¿sí? Pero le aumentábamos 1 a J. Entonces, ahora, ¿cuánto vale J? 1. Va a valer 1, ¿sí? J vale 1. Un poquito por acá. Ahí está, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos cuando imprimimos, cuando pasa por acá? 1 es menor que 100, sí se cumple, ¿verdad? Hasta llegar al 99, creo. ¿Sí? Se va a cumplir. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esta función. Vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? Sub i sub j, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale i? Está valiendo 0, ¿verdad? Y aquí tenemos cuánto está valiendo j. Está valiendo 1, ¿sí? Fíjense, ¿de quién cambió el valor y de quién no cambió el valor? Y se está manteniendo en 0, ¿verdad? Cambia el valor de J ¿Sí? y no cambia el valor de El único que se modifica está siendo J. Perfecto, Diego. ¿Sí? Bien. Veamos si J está en 1 ahora, ¿no? J está en 1. ¿Qué es lo que pasa? Sale del ciclo, se aumenta J, ahora ya no vale 1. J vale 2. 2 es menor que 100. Sí. ¿Sí? Entonces, como se cumple esta condición, vamos a imprimir de nuevo. Entonces, ahora ya no vale 1, sino que vale 2. Esto de aquí, fíjense que va siguiendo un orden. Está marcando algo así. ¿Qué es lo que está pasando con esta matriz? ¿Sí? Vamos a hacer uno más. ¿Sí? Va a aumentar J en 1, en 3. Quedar. Fíjense que los dos llevan orden, ¿no? Fíjense que la primera está de aquí. Estos datos están siguiendo un orden. Están todos en 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué me marcaban esta columna de acá? Las I, ¿no? ¿Y la I qué marcaba? ¿Marcaban lo que eran las filas o marcaban lo que eran las columnas? Las filas. Las filas, ¿sí? Y fíjense aquí, ¿qué es lo que está pasando? Está cambiando el valor de 1 en 1, ¿sí? Entonces podemos asignar un valor por cada columna. Esto me está dibujando de momento, ¿sí? Me está dibujando que estamos en la fila 0, ¿sí? Y estamos dibujando en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Ahora lo vamos a ver con esto, ¿sí? Entonces teníamos la matriz, ¿sí? Me está dibujando esta parte hasta llegar hasta qué número tendría que llegar. Las jotas. A 100. 99. 99. Hasta el 99, porque 100 no es menor que 100, ¿sí? Entonces llega hasta el 99, pero fíjense que nosotros comenzamos por el índice 0, entonces sí vamos a tener 100 números, ¿no? Tenemos 100 números, pero hasta la posición 99. Muy bien. ¿Sí? Estamos pintando las filas de esta matriz, ¿sí? Cuando este llegue a 100, perdón, a 99, ¿sí? Va a llegar a 99. Pucha, que no me deja correr. Porquería esto. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a poner esto así. Ahí está. ¿Sí? Hasta que llegue a 99. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a 99? ¿Sí? Sale del ciclo Corta el ciclo. y vale 100.
¿Sí? J vale 100. 100 es menor que 100. No es igual. No, es igual. Entonces, ¿se cumple la condición? No. No se cumple. Este ciclo for ya nos salimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos al ciclo for de arriba, ¿sí? Porque este ciclo for está dentro del de arriba. Bien, vamos al de arriba. Se cumplió la primera condición de este ciclo. Entonces aumentamos i en 1. ¿Sí? Ahora i va a valer 1. ¿Sí? ¿Y 1 es menor que 50? Sí. Sí, se cumple la condición, entonces ingreso al ciclo. Y aquí de nuevo, otro ciclo más. ¿Sí? Me va a pintar otras 100 veces. ¿Sí? Como me pinte 100 veces, va a volver y va a valer 2. Y así. Entonces lo que hace el ciclo, cuando esto vale 1, esto va a valer 0, 1, 2, 3, ¿sí? Esto va a seguir la misma lógica, pero vamos a estar pintando lo que sería la fila número 1, ¿sí? Que va desde el 0, 1, 2, 3, hasta llegar al 99, ¿no? Y de nuevo, entra, sale de este ciclo, ingresa a este ciclo que me marca las filas, ¿sí? Esto va a valer 2, y así, hasta que valga 50. En realidad no 50, sino hasta que marque 49, ¿no? Profe, perdón, una consulta. Cada ciclo for es independiente, ¿verdad? Yo, Exacto. ¿cómo hago para imprimir esa parte? Bien, ahora vamos a esa parte. Vamos a poner 49, ¿sí? Hasta la fila 49. Vamos a ver si entramos aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Se puede achicar esto? Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Nosotros ya no vamos a dibujar esto, ¿sí? Vamos a explicar lo que es el ciclo for de nuevo. Tenemos el ciclo for. ¿Se acuerdan que tiene 3 partes el ciclo? Y tiene un comienzo y un final, ¿sí? Fíjense que yo le marco aquí el clic y me está marcando que el final del ciclo es esta llave, ¿no? Bien. Y aquí dentro de este ciclo yo voy a poner otro ciclo for. ¿Sí? Y va a tener su comienzo y va a tener su final. Entonces, primero pasamos por este. ¿Se acuerdan que i valía 0? ¿Sí? Se cumplía la condición. Si se cumplía, hasta el 29. Bien. Hasta el 49, ¿no? Las filas. Bien. I valía, ¿sí? La variable int i vale 0. ¿Sí? ¿Querés que lo hagamos con ciclo for o while? Hacemos de las dos, ¿no? ¿Sí? Mientras i sea menor que 50, vamos a incrementar i en 1. ¿Sí? Eso es lo que teníamos primero. Y después teníamos lo que era int j igual a 0, coma, mientras j sea menor que 100, coma, j más. ¿Sí? Aquí vamos a poner instrucciones del ciclo de mayor jerarquía. ¿Sí? Que va a ser todo esto de acá. ¿Sí? Fíjate que este ciclo comienza acá y termina en esta. ¿Sí? En esta línea va a terminar. O sea, vamos a poner el fin del ciclo ese, va a ser este. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fin de este ciclo? Va a ser este. ¿Sí? Más cortito. Vamos con estrellita. ¿Sí? Primero ingresamos a este ciclo. ¿Sí? Y dentro de este ciclo, ¿cuál es la instrucción de este ciclo? Por cada ciclo, ahí está. Por cada ciclo de este,
de mayor jerarquía, perdón, tendría que ser el de mayor jerarquía es acá, ¿sí? Esta es la instrucción de este for, ¿no? Por cada ciclo de este, vamos a resolver lo que está dentro del ciclo. ¿Qué es lo que hay dentro del ciclo? Un ciclo for, se llama ciclo for anidado. Bien, Walter, perfecto. Bien, eso sería para recorrerlos. Sí, en este caso, fíjate que no vale nada, Víctor, ¿no? Los ciclos, ¿sí? Primero está todo en cero y después le asigna los valores. Esto podríamos hacerlo a medida que vayamos recorriendo el ciclo, podemos asignarle valores, claro, ¿sí? Pero podemos ponerle valores primos, por ejemplo, ¿no? Solamente valores primos o valores pares. Podemos ir jugando dentro de cada ciclo qué valor poner, ¿no? O funciones, ¿sí? Podemos crear funciones, meterlas dentro del ciclo y ejecutar una función por cada ciclo, ¿sí? En este caso, lo que nosotros hacemos solamente va a ser mostrar, porque fíjate que esta función de Java, lo único que hace es mostrar, ¿sí? Estamos mostrando. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a concatenar cómo se llamaba la matriz, ¿sí? Se llamaba matriz, le podemos poner otro nombre, le podemos poner, no sé, otra cosa, ¿sí? Y le vamos asignando valores por cada vez que recorremos una fila y una columna, ¿sí? Primero vamos a pintar la primera fila, vamos a pintar las primeras 100 columnas. Después se aumenta fila 1, y le pintamos otras 100 columnas. Y así va recorriendo lo que sería la matriz, ¿no? Fíjate que tiene que ir, no le vamos a poner un número cualquiera, le vamos a poner un acorde al que estamos instanciando, ¿no? Le estamos diciendo que tiene que tener 50 filas y 100 columnas. Entonces eso es lo que hacemos. Por cada fila pintamos 100 veces, ¿sí? 100J. Otra fila, otras 100 datos. Es lo único que hace ese ciclo. El array bidimensional dibuja una matriz en la consola. No sé si la fabrica así como por arte de magia esto, ¿no? A ver dónde está. No creo que te haga esto es solamente ilustrativo, ¿no? Pero lo podríamos hacer. Sería un poco complicado por consola, pero sí se puede hacer. No sé si ustedes vieron alguna vez cuando instalan un programa, ¿sí? Que ahí sale una pantallita negra y por ahí te dibuja alguna cosita, ¿sí? Esa es consola, ¿sí? La famosa consola. ¿Sí? Como que sale en la pantalla negra y dice cargando. A ver si... ¿sí? Esta es una consola, ¿sí? Cuando nosotros instalamos algún programa, capaz que nos sale esta pantallita de acá, que es una consola, y acá se ejecuta un código, ¿sí? Y generalmente dibujamos el logo de la aplicación que estamos instalando, y después cargan unos datos y vamos instalando un programa. Ahí está, ¿ven? CMD, perfecto, si me pasó. En mi caso usaba una barrita del OR para separar, sí. Claro, sí, se puede dibujar, sí, hay gente creativa que le gusta dibujar en consola. Sí, pero en este caso mostraríamos podemos poner que imprima ahí un espacio que imprima J, ¿sí? Que va a tomar muchos valores, le vamos a poner más chico, le vamos a poner 10 por 5, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. A ver. 00, 01, 02, 03, 04, 05, ¿ves? Fíjate que va
haciendo como la prueba de escritorio que estábamos haciendo, ¿no? Que va hasta el número 9. Fíjate que estos son todos de la fila 0. Te dan los valores de las columnas desde la 0 hasta la 9. ¿Sí? Es decir, lo que estábamos haciendo en el Paint, está haciendo esta parte. La parte con rojito. Esta de acá. ¿Sí? Está pintando esa parte, ¿sí? Todo de la fila 0, del 1 al 9, ¿sí? Perdón, del 0 al 9, ¿sí? Eso es lo que está haciendo consola, fíjate. Acá. Después comienza de nuevo, ¿sí? Pero te hace lo mismo, pero con la fila 1. Fíjate, fila 1, fila 1, fila 1, ¿sí? El primer numerito es la fila, ¿sí? Entonces está haciendo como la prueba de escritorio. Dentro del segundo for ponga print y fuera del print. Vamos a hacerlo así. ¿Así? No soy muy malo para esto, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Bien, se concatena con ese. Hay un espacio. Vamos a hacerle este. Ahí está. Vamos a correrlo de nuevo. Ahí está, ¿no? Es más, le podemos sacar este que dice mostrando. Lo sacamos. Y lo corremos de nuevo. ¿Sí? Ahí está. Más bonito. ¿Sí? Del 0. ¿Sí? Fíjate que te imprime todos los datos hasta el 9. ¿Sí? Después de la fila 1, te imprimen todos los datos hasta el 9. Después hace otro salto. Estos saltos de acá de la izquierda son los saltos del for de arriba. Y todos estos numeritos que va completando es el ciclo que tiene dentro. Ahí está. Bueno, por eso les decía yo que hagan la prueba de escritorio, pero no se van a hacer una prueba de escritorio de 10×5 y nada de eso. Les decía para el problema más sencillo. Pero bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Igual, como les digo, matrices no vamos a ver, así que no le veamos mucho. ¿Sí? Veamos lo que son los arrays, qué son los métodos, eso sí me interesa. Que sepan los nombres primero que nada, ¿sí? Ustedes me sepan qué es un parámetro, qué es una inicialización, ¿sí? Qué es una asignación, qué son los índices, qué son los elementos, qué es un array común y un array list. Entonces son muchos conceptos que a mí me interesa más que ustedes primero los sepan qué son, para qué sirven, y después vamos complejizando problemas, ¿no? Igual si alguien quiere algo más avanzado, me dice por WhatsApp y vemos algo más avanzado, ¿sí? Pero para que no les demos miedo a las demás personas de aprender, quizás se asustan porque ven muchos datos y no interesa mucho eso. Solamente, bueno, vamos de paso por paso, ¿no? No podemos aprender de golpe. Bien. Este es otro método que lo hace al revés, ¿sí? Primero pinta las 100 y después, perdón, pinta las 50 y hace los saltos 100 veces acá afuera. No pinta al revés nada más, cambia los datos. Bien. Hasta ahí veamos lo que era... Ah, no, guardé el otro dibujito. Creo que sí, a ver, abrir. No guardé. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Inicializar, asignar, y bueno, ahora vamos a ver lo que son los métodos, ¿sí? Me queda poquito tiempo, pero sí podemos ver lo que son métodos. Podemos hacer métodos para calcular, salario, suma. Fíjense que este está mal porque comienza con mayúscula, ¿sí? No se trabaja así, sino con minúscula. Bien, ¿qué es un método? Vamos a tomar de ejemplo de la vida real para entender
el tema de método, ¿sí? Vamos a hacer un bizcochuelo nosotros. ¿Cuáles son los datos de entrada? Serían estos ingredientes, Con el ¿sí? nombre. Aquí dentro tenemos lo que sería, a ver, acá no está con el nombre, pero ¿qué es lo que lleva aquí dentro? Ingredientes. Vamos a manipular los ingredientes ¿en qué? En un, bien, las instrucciones. ¿Cómo se llaman esas instrucciones? Parámetros. Los parámetros son los datos de entrada. Algoritmo. Perfecto. Algoritmo, ¿sí? Aquí dentro lleva un algoritmo. Un algoritmo, vamos a resolver un problema, ¿sí? Con estos datos de entrada, ¿sí? Es como vamos a preparar en este caso el bizcochuelo, ¿sí? Lleva el algoritmo y devuelve lo que sería una salida, ¿sí? Así que a repasar lo que era algoritmo, porque algoritmo también no es lo mismo que una función, ¿sí? Una función no es lo mismo que algoritmo. Algoritmo no es lo mismo que programa, ¿sí? Ya lo habíamos visto, un poco las diferencias, pero básicamente toda función lleva su propio algoritmo, ¿no? Ujú. Bien. No es más que eso. Bueno, acá nos está diciendo que son los parámetros, ¿sí? Son los datos de entrada, ¿sí? Que necesita el método para lograr su funcionalidad. Método o función, ¿sí? De ahí viene la palabra funcionalidad, viene de ahí, la función, ¿no? Un método puede tener 0, 1 o n parámetros, ¿sí? Puede no tener parámetros, ¿sí? Lo habíamos visto con el clear. ¿Dónde está? Acá está, fíjense. Esta función no lleva parámetros, ¿sí? Porque lo que hace, agarramos el nombre de un array list, ¿sí? Y le hacemos esta función para poder limpiar ese array list. Entonces, el dato de entrada sería el array list, ¿no? Pero, por eso dice n números de parámetros, ¿sí? Dependerá del problema a resolver. ¿Qué era un problema a resolver? Era un algoritmo, ¿sí? Ujú. Cada parámetro tiene un tipo de dato, ¿sí? Después vamos a ver que... ¿Alguna vez pagaron algo vía online? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Algo con tarjeta? sí, Fíjense que le dicen método de pago, ¿sí? Si vos sí. elegís la opción 1, estás eligiendo Mastercard. Opción 2, Mercado Pago. Opción 3, generar la boleta, por así decirlo, ¿sí? Entonces nosotros estamos mandando un número, ¿sí? Y esa función me está devolviendo un método de pago, ¿sí? ¿Esto sería un array list, lo que nos está enseñando ahora? No, no, no. Nosotros estamos viendo lo que es un método, una función, ¿sí? Nosotros le podemos mandar un tipo numérico de dato de entrada y la salida va a ser un string, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bien, esto ya lo vamos a ver después, no me interesa por ahora. Aquí está el ejemplo que yo les decía. Ahí está. Fíjense que para declarar un método o una función, también se puede mandar un array, claro, sí, sí. Cualquier tipo de dato, mientras tenga un tipo de dato, se le puede mandar. Cajero, bien. Fíjense que esta función, bueno, ya habíamos dicho que para declarar funciones o para instanciar funciones, ¿sí? ¿Qué era instanciar? Inicializar algo, ¿no? ¿Sí? Darle un comienzo. Esta función se llama elegir, ¿sí? ¿De qué tipo es esta función? Tipo string. Entonces, ahí en la primera línea, antes de entrar en lo que es parámetros, ¿qué tipo de datos me va a dar esta función? ¿Cuál es la salida de esta función? ¿De qué tipo de datos? String, ¿sí? Un string, ¿sí? Eso estamos diciendo. Esta función de acá me tiene que devolver un string. Si fuese tipo entero, me tiene que devolver un entero, un booleano, ¿sí? En este caso vamos a devolver un string. Bien, fíjense los parámetros. ¿Los parámetros son string? No. No.
el parámetro es un dato de entrada, ajeno a esto, ¿sí? Que es de tipo numérico, ¿sí? Entonces fíjense, yo con un número puedo devolver un string de un tipo, un string de otro tipo, ¿sí? Bien. Vamos un poco a lo que es el algoritmo, ¿sí? Para entenderlo un poquito más, ¿sí? Vamos en este if. ¿Qué me está preguntando? Si opción es igual a 1, ¿sí? Fíjense que aquí le ponemos un nombre a ese dato de entrada como nosotros lo vamos a trabajar, ¿no? Opción se llama la variable de acá. Opción es igual a 1. Si esto se cumple, se le va a asignar un valor a esta variable. Esta variable está en blanco, fíjense. Esta variable está en blanco, pero ahora, si la opción es igual a 1, ahora tiene un valor. Valor mercado pago. Bien. El número, ¿qué pasa si no es 1? ¿Sí? Pasa por el else. Y pregunta de nuevo. ¿Es opción 2? ¿Sí? El número que entró por parámetro es un 2. Y si es un 2, ¿sí? Vamos a asignar un valor distinto a esta variable. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense. Si es 1, imprimimos mercado pago. Y si es 2, ¿sí? El numerito que viene acá, vamos a imprimir igual a. Si es 3, 4, 5, 6, ¿sí? Si es cualquier otro número, vamos a imprimir otro, ¿sí? Es así, no es tan complicado. Este es más complicado de acá. El intercambiar valores. Ahora lo vamos a ver. Bien, acá tenemos Una una consulta. Sí. ¿A qué se referencia la palabra public static? Public static sirve para declarar una variable de tipo función, ¿sí? Es como, Siempre que quiera hacer un método de función, escribo eso. claro, cada vez que vos creas una función le vas a poner public static. Después vamos a ver la diferencia, hay otras maneras que no son public, que son privadas, ¿no? Estas son funciones públicas, las otras son funciones privadas. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de herencia, para qué nos sirve eso, ¿sí? Te lo voy a dibujar acá brevemente. Voy a poner nuevo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro archivo aquí, ¿sí? El Java principal, por así decirlo. Aquí tenemos otro archivo y aquí tenemos otro archivo, ¿sí? Aquí tenemos una función, otra función. Y aquí tenemos, a ver, tenemos esta función, tipo roja, y esta función. Bien. Cuando veamos la parte de herencia, nosotros en nuestra aplicación principal, en nuestra cara principal, que vendría a ser esta, ¿sí? Vamos a poner principal. Claro, no me gusta el color. Principal. ¿Sí? Nosotros podemos llamar funciones de otros archivos, ¿sí? Que están acá con verde. Lo podemos llamar y utilizarlo aquí como nos hacemos, como por ejemplo el pintar por consola. Eso viene de una librería, ¿sí? Que ya tienen esas funciones hechas, entonces nosotros solo las llamamos, ¿sí? Entonces, esta función que está aquí yo la puedo reutilizar en mi cara principal. Esta función de acá también.